La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Hoy vamos a considerar, hasta donde el tiempo nos lo haga posible, la cuarta conversión de un cristiano genuinamente convertido y que lo avala para ser considerado un siervo confiable. Alguien elegido, llamado, ungido, enviado y sostenido por Dios en este mundo. Un siervo confiable es alguien convertido de verdad. Y para saberlo, estamos considerando las 4 señales o disciplinas inquebrantables en las cuales ese creyente milita a pesar de todo e independiente de cualquier obstáculo. En primer lugar, recuerdan ustedes, un siervo genuino permanece en lo que está escrito. Para ello fuimos a Marcos capítulo 1, del 1 al 8. Y allí encontramos que el Evangelio de Dios está fundamentado en el escrito está. La palabra escrita es la única fuente de verdad de un genuinamente convertido. La ama día y noche, depende de ella, no de que alguien se mantenga o no se mantenga, que acierte o peque. No, depende de la palabra. En segundo lugar, practica de manera natural el arrepentimiento. Sabe dolerse, reconocer, confesar, arrepentirse y apartarse como un modo de vida. No se endurece, es sensible, es sensitivo al llamado del Espíritu al cambio. En tercer lugar, depende de Jesús. Su fe está cimentada en el único fundamento confiable de una fe verdadera, Jesús. Sabe que es el único camino, la única verdad y la única vida. Y esa es su fe, y esa es su predicación. Y todo cuanto enseña es cristocéntrico. Absolutamente todo. Acepta que las otras fuentes de fe son falsas y que el único camino para llegar al Padre se llama Jesús, la única verdad. Por lo tanto, los otros caminos, por muy bien intencionadas que sean, no conducen al Padre. Y sabiendo que no hay sino 2 reinos, saben que conducen al otro reino, no al de Dios. Porque el camino al de Dios se llama Jesús. Hoy miraremos la cuarta conversión en su alma de un siervo genuino, de un convertido verdadero. Sí, se llama la unción, la inmersión en el Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos en esta hora y una vez más te agradecemos
porque continuamos con vida, la cual viene de tu aliento, de tu designio y de tu buena voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias por darnos la vida, por permitirnos gozar de la salvación y por permitirnos experimentar tu presencia, Padre, por la comunión de tu Santo Espíritu. Asístenos y háblanos como Padre, para que nosotros, como hijos, seamos direccionados, instruidos, restaurados, sanados e iluminados, para gloria de tu nombre y para bendición de nosotros y de los que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados, en Marcos capítulo 1, dice luego en el versículo, allí en los versículos 8, 7 y 8, predicaba Juan Bautista diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Porque yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Con Espíritu Santo. Sí, amados, esta es la cuarta señal. La cuarta señal de un genuino convertido es que está inmerso, vive inmerso en el Espíritu Santo. Ha sido bautizado con Espíritu Santo. Es decir, vive diferente a los demás. El espíritu de santidad, de rectitud, traducido en honestidad, en humildad, en verdad, en trabajo, en rectitud, en libertad. Le llena, se le ve un Espíritu Santo. Hermanos, el bautizo del Espíritu Santo, que alguna línea del cristianismo llamado carismatismo o pentecostalismo, que afirma que es una experiencia posterior a recibir a Cristo, no es bíblica. Si bien el libro de Hechos habla de 2 o hasta 3 experiencias históricas, anecdóticas, de que vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, esto no es una marca y seña de la conversión genuina. No lo es. ¿Por qué? Porque es el libro de Hechos. En el libro de Hechos hay muchas señales que no se pueden tomar como dogma o parámetro para guiar al resto de las generaciones de creyentes. Es más bien experiencias únicas, históricas, que marcan ciertamente el testimonio de que sí fue verdad que vino el Espíritu Santo. Es como una piedra que cae en una piscina. En el momento en que cae, se oye, se ve y se siente. Se oye el plop cuando cae la tierra, cuando cae la piedra. Se ve que el agua brinca y se siente si se está cerca con algunas briznitas de agua. Se ve, se oye y se siente. Pero esa piedra no necesita volver a caer para que la influencia de su caída no toque todo hasta la orilla. La onda de esa caída avanza y cubre toda la superficie hasta llegar a las orillas. No tiene que volver a caer. Fue lo que sucedió en la venida del Espíritu Santo de Hechos 2 en Pentecostés. Cuando cayó, se vio, se sintió y se oyó. Se oyó como un viento recio, un bujido.
se vieron lenguas de fuego y hablaron en lenguas, inclusive lenguas humanas. Se vio, se sintió, se oyó. ¿Debe seguir eso sucediéndose para que creamos que el Espíritu Santo vino? No, ese fue el testimonio histórico de que sí vino. Entonces, con base en lo que se sintió, oyó y vio en aquella época de esa primera y única caída, debemos levantar un dogma de que quien no haya visto lenguas de fuego sobre su cabeza, quien no haya visto o sentido temblar la casa, quien no haya oído un viento recio con sus oídos, no ha recibido el Espíritu Santo. Falso, refalso y contrafalso. De hecho, estoy seguro que ningún pastor que predica eso ha visto lenguas de fuego, le ha temblado la casa, ha oído un viento recio. Nada de eso, nada de eso. ¿Por qué? Son testimonios, son expresiones del evento de esa caída para que quedara para la posteridad el testimonio, digo, de que sí cayó y nosotros no lo dudemos. Cayó de manera geográfica, histórica, experimentable. Es suficiente como todo lo que hay en la palabra. El libro de Hechos no es dogmático, son hechos. Es más, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio libro de hechos. A mí me sacó un ángel de un accidente, física y literalmente. Pero eso es mi libro de hechos. Yo no puedo andar pregonando eso porque si alguien tuvo un accidente y el ángel no le sacó, como a mí, pues entonces se va a sentir inferior, se va a sentir acomplejado, frustrado y va a decir, seguramente Dios no está conmigo o no me ama. Ese es el problema de los hechos. Son verdaderos, son testimonios, pero no pueden ser dogmáticos. Tampoco la conversión de Pablo, que se cayó supuestamente de un caballo o a pie, vaya a saber, no lo dice Hechos 9, oyó una voz, vio una luz, quedó ciego, cayó al piso y recibió a Cristo de esa manera. Son hechos en el libro de Hechos. Pero nadie puede levantar una doctrina que diga que el que no se ha caído de un caballo, no ha oído una voz, no ha visto una luz, no ha caído al piso, no ha quedado ciego, no ha recibido a Cristo. No, ninguno de los testimonios de la venida del Espíritu Santo y el don de lenguas posteriores, ninguno es una base para levantar un dogma. Esto es una lectura sesgada, amañada, relativa y demasiado aguda, demasiado aislada. Todo eso es verdad, pero no es dogmático. De hecho, Jesús nunca habló de eso en los 4 evangelios, cuando presentó las 20 verdades del Espíritu Santo en Juan, desde el 14 hasta el 16. Esos 3 capítulos, allá en el aposento alto, presentó al Espíritu Santo en sociedad por primera vez. Y sus 20 verdades, insisto, jamás habló de eso, del bautizo y la experiencia. Tampoco el apóstol Pablo habló jamás de eso. Claro, en el libro de Hechos, la primera caída primero sobre los judíos, Pentecostés. Tenía que haber un testimonio visible, audible y sensible. Y lo hubo. También la primera caída sobre los samaritanos, los híbridos judíos, judeo-gentiles. Entonces fue la segunda manifestación en lenguas, audible, sensible y visible. Y tenía que haber el testimonio audible, sensible y visible a los gentiles. Allá en la casa de Cornelio, allá cayó para nosotros. Y nosotros los gentiles, los que no somos judíos, sabemos que allá cayó, y la onda de Cornelio es la que llegó a nosotros y nos convirtió. ¿Cuándo recibimos a Cristo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu?
cuando hicimos la oración de recibir a Jesús. Dice Efesios 1, 13 y 14. Cuando nos predicaron el evangelio de la salvación e hicimos la conversión mediante la oración, como Tomás cuando le vio resucitado, Señor mío y Dios mío, como María que recibió a Cristo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. O como cuando Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador. O como Pablo cuando dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando hicimos una oración similar a esas, ¿a quién fue que recibimos? Si Jesús está sentado a la derecha del Padre, hermanos, nos convertimos, nos arrepentimos, porque el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, porque no creíamos en Cristo. Si fuimos capaces de hacer esa oración, fue porque el Espíritu Santo nos tocó, nos convenció y nos convirtió. ¿Quién fue el que entró? El Espíritu Santo de Cristo. Lo que recibimos cuando recibimos a Jesucristo es al Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo sabemos? La vida santa. Sí, hermanos, esta es la cuarta marca genuina o de un convertido genuino, a quien el Señor va a llamar a su servicio. La conversión total a la palabra, la conversión total al arrepentimiento, la conversión total a Jesucristo como único y la conversión al Espíritu Santo. Es decir, a vivir un Espíritu Santo. Ahí dice el apóstol Juan en Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Ni siquiera dice con el Espíritu Santo, sino con Espíritu Santo. Sí, amados, una persona convertida tiende, se inclina, se le ve un Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que es santo. El nombre del Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Es el nombre de pila como primeramente lo llama Jesús, lo presenta por primera vez Jesús en Juan 14, 15, 16, 17. Espíritu de verdad. Luego habla que la principal característica del Espíritu de verdad es la santidad. Entonces se puede llamar el Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad tiene esa seña. Es santo, es puro, es limpio, es límpido, es santísimo. Pues bien, si hemos recibido a Cristo, de verdad nos hemos convertido a Jesús, el Espíritu Santo, la santidad de espíritu nos acompañará y se verá en nosotros. El siervo convertido de verdad, el cristiano convertido en camino de ser siervo del Altísimo, hermanos, no mira igual que los demás, no piensa igual que los demás, no habla igual que los demás, no actúa igual que los demás, no se abstiene igual que los demás, no se divierte igual que los demás. No, tiene una marca diferente. Tiende o se ve que es santo. Sí, hermanos, santo quiere decir diferente. Santo quiere decir separado. Santo quiere decir en contravía con las mayorías, con el mundo y con la carne. Hermanos, un siervo es diferente a los demás, a todos los demás. Ama la palabra. Sí, hermanos, se arrepiente. Es cristocéntrico, únicamente centrado en Jesús, y vive y se esfuerza y se le ve y se le nota la santidad desde el Espíritu del Señor Jesucristo. Estas 4 señales, estas 4 conversiones muestran, amados, que esa persona está llamada a ser un siervo de Dios, un siervo del Altísimo verdadero.
Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te honramos y te damos gracias en esta hora, Padre, por llamarnos a militar y a convertirnos de verdad a lo que está escrito, por llamarnos a militar en el arrepentimiento día y noche como un modo de vida, por llamarnos a tener como única fuente de fe a Jesús y por llamarnos a sumergirnos en la santidad de Cristo a través de la dirección y la unción de su Espíritu, que de por sí es santo. Tu Espíritu, que es lo que emana de tu corazón, es la santidad, porque tú eres santo, santo, santo. Te damos gracias por mostrarnos el camino del servicio, las herramientas del servicio y las señales de una genuina conversión. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén y amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.